Bueno, vamos a terminar el capítulo de probabilidad de error. Vamos a ver errores en QAM. El análisis es similar al que hicimos para PSK. Vamos a recordarlo acá. Esto es 2 PSK y esto es 4 PSK. Recuerden que esta distancia entre símbolos, mientras más pequeña es, mientras más chiquita es, la probabilidad de error es mayor. Y habíamos estudiado una fórmula donde relacionaba la probabilidad de error con la energía por bit sobre la densidad espectral de potencia. Esto, a ver si lo encuentro, esto acá, la probabilidad de error en función de esto. Esto también se lo conoce como relación señal al ruido por bit, que es más fácil, digamos, de pronunciar, o también simplemente como EBNO, relación señal al ruido por bit, EBNO, o energía por bit sobre densidad espectral de potencia de ruido térmico. De cualquier forma son todos sinónimos. Bueno, entonces, recordando cómo llegamos a este concepto de probabilidad de error y cómo lo relacionamos con la relación señal al ruido por bit, podemos concluir que en QAM, cuando m es mayor que 4, m se refiere a 4 QAM, a 8 QAM y 6 QAM, cuando m es mayor que 4, QAM es mejor que PSK desde el punto de vista de la probabilidad de error, porque las distancias entre estados en PSK para un m mayor que 4 va a ser menor siempre en QAM, por eso QAM va a tener menor probabilidad de error. También hay una tabla similar a la de PSK para calcular, para ver la relación, ¿no?, entre relación señal al ruido por bit y la probabilidad de error. Esa tabla es la figura 1247 del libro, pero la tienen en la carpeta, en el archivo este que dice tabla de errores digital. Bueno, la tabla es esta. Van a ver que acá tenemos para 4 QAM, 16 QAM, 32, 64. No sé por qué no hay para 8 QAM, pero bueno, eso todavía no lo sé, o supongo que estos deben ser los más comunes. Pero bien, entonces para una determinada relación señal al ruido por bit o energía por bit sobre densidad espectral de potencia, voy a tener una determinada probabilidad de error para distintos sistemas de modulación de QAM: 4 QAM, 16, 32 y 64 QAM. Bien, algo también que es interesante es ver la tabla 12.2, ahora lo vamos a ver enseguida, donde se muestra una comparación de varios sistemas de modulación con una misma probabilidad de error. En este caso, con una probabilidad de error de 1 en 1.000.000. Y me indica cuánto es la relación señal al ruido por bit necesaria para lograr esta probabilidad de error, dependiendo del sistema de modulación. Esa tabla es esta. Se entiende de la siguiente manera: sistema de modulación o técnica de modulación, BPSK, QPSK, 4QAM, etc. Todas estas necesitan, acá abajo, una relación señal al ruido por bit que indica acá, para garantizar una probabilidad de error de 1 en 1.000.000. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, 8 QAM, si yo quiero garantizar un sistema de 8 QAM, si yo quiero garantizar 1 bit por millón de error, voy a tener que tener una relación señal al ruido por bit de 10,6 dB. Y, por ejemplo, 8 PSK, para tener la misma probabilidad de error, necesita más energía. Y estos dos, fíjense que transportan la misma
cantidad de bits en el mismo ancho de banda, porque estos dos tienen el mismo ancho de banda, según lo que habíamos visto, ¿no? Y acá puedo ver que QAM necesita menor relación señal-ruido por bit. Acá está clarito. Y esto es un poco lo que, en realidad, esto es lo que mencioné acá. El análisis de error es similar a PSK y se concluye que para M mayor a 4, QAM es mejor que PSK. Acá tengo un ejemplo numérico. Para igual cantidad de bits por ancho de banda, yo necesito menos energía para tener un error. En este caso es 1 en 1.000.000. Como todo esto puede llegar a ser un poco confuso. Fíjense que son poquitas cosas, pero que tienen mucho de conceptual. Esto hay que leerlo varias veces. Y bueno, creo que después se logra entender sin problemas. Bueno, seguimos. Bueno, acá justo hay una pregunta que dice: ¿qué sistema requiere máxima relación energía de bit a densidad espectral de potencia de ruido para obtener una probabilidad de error de 1 en 1.000.000? ¿4 QAM o 8 PSK? Bueno, ¿cuál requiere máxima relación? Señal de ruido por bit, que es lo mismo que esto, y de los dos requiere este más. Pero este ocupa más ancho de banda, requiere más y ocupa más ancho de banda, pero lleva más. También lo que yo puedo decir es que también ocupa más ancho de banda, pero transporta más cantidad de bits que este. Pero este requiere menos energía para tener la misma cantidad de errores que este. O sea, si yo lo que quiero priorizar es la cantidad de energía, quiero gastar lo mínimo posible en energía para que el error sea igual, que el error, vamos al caso concreto. Yo quiero que haya quiero tener un sistema de comunicaciones que tenga un error en un bit cada 1.000.000, o sea, una probabilidad de error de 1 por 10 a la menos 6. Bien, y quiero gastar la mínima cantidad de energía y tengo que elegir entre estos dos. Bueno, ¿cuál voy a elegir? Este va a gastar mucho menos energía. Con mucho menos energía en el transmisor voy a poder tener esta probabilidad de error, pero a costa de ¿qué? De necesitar más ancho de banda, porque si yo ahora quiero transportar la misma cantidad de bit, no importa cuál, pero quiero tener la misma tasa de bit, si yo uso esto voy a gastar menos ancho de banda que si uso esto. Bueno, ahí hay varios conceptos como para volver a escuchar y volver para escuchar varias veces el video y tratar de entenderlo. Bien, creo que nada más sobre el QAM, sobre errores en QAM. Vamos a ver ahora errores en FSK. Recuerden el sistema de modulación FSK, cambio, desplazamiento, modulación por desplazamiento de frecuencia. En este caso la probabilidad de error depende si el receptor es coherente o no coherente. Recuerden que el receptor coherente, el oscilador local del receptor está enganchado en fase y en frecuencia con el transmisor. Hay una recuperación de portadora y esa portadora que se genera en el receptor va a ser igual en frecuencia y en fase que la del transmisor. Y cuando no es coherente, no hay sincronización en fase y en frecuencia entre el RX y el TX. Bueno, dependiendo si el receptor es coherente o no coherente, la probabilidad de error va a ser distinta. Y también va a haber una tabla que va a ser esta. Esto es únicamente para FSK. Acá también, como siempre, en este eje tengo la relación señal-ruido por bit. Y bueno, si es coherente o no coherente, para una determinada relación señal-ruido por bit, si es coherente voy a tener menos probabilidad de error que si no lo es. Bien, ahora siguen algunos ejercicios, pero antes que eso vamos a ver algo que no lo mencioné en el video pasado, pero para PSK vemos que 2 PSK y 4 PSK tienen la misma probabilidad.
Tiene la misma curva, la misma relación, digamos, de relación de señal de ruido por bit y probabilidad de error. Fíjese que comparten esta curva que está acá. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que a mí, de alguna manera, si cuesta lo mismo construir un sistema 2 PSK o BPSK, ¿no? 2 PSK es igual a decir BPSK, y 4 PSK o QPSK, bueno, siempre voy a elegir QPSK porque es más rápido, o sea, ocupa menos ancho de banda, es más eficiente respecto al ancho de banda y necesita la misma cantidad de energía para garantizar una determinada probabilidad de error. Por lo tanto, si los costos son similares, siempre voy a elegir QPSK. Tal vez en un principio esto, desde el punto de vista de la tecnología de fabricación, era mucho más complicado, ¿no? Fabricar transmisores QPSK que los BPSK, y bueno, entonces había que analizarlo distinto. Hoy ya no es tan así. Bueno, ¿por qué? Si se preguntan por qué son iguales, porque si uno mira en principio vería que para QPSK la distancia entre símbolos es menor que la de BPSK, entonces esto debería tener más error que esto. En principio parecería que es así, pero la respuesta a esto está en otro lado. Se puede concluir mirando el transmisor. Voy ahora a poner pausa y a ver una imagen del transmisor. Bueno, ahora tengo un diagrama en bloques del modulador transmisor QPSK, ¿no? Bueno, vemos que este modulador es exactamente lo mismo que dos moduladores en BPSK o dos PSK. Esto que está acá arriba, así solito, es 2 PSK o BPSK. Esto está en uno de los videos que seguí la transparencia de Natalija, creo que se llama, una persona que lo hizo. Ahí lo van a ver, 2 PSK. Fíjese que este modulador 4 PSK son dos moduladores BPSK, entonces es lógico, por ahí razonable, concluir que la probabilidad de error de QPSK es igual a la de 2 PSK, porque si QPSK son dos transmisores PSK con distintas portadoras, digamos portadoras en cuadratura, la probabilidad de error es la probabilidad de que ocurra un error en cualquiera de estos, y la probabilidad de que ocurra un error en alguno de estos es la probabilidad de 2 PSK. Así que bueno, un poco esa es la explicación. También, esto se lo voy a dejar acá un ratito si ustedes quieren después hacer pausa y leerlo. En este libro, Leon Coach, está también un poco comentado esto de la misma probabilidad de error entre BPSK y QPSK. También lo pueden leer de acá. Este libro lo pueden bajar también de algún lado, si no me lo piden y no hay problema. Bueno, seguimos. Pasemos a hacer ejercicios. Hay de todo un poco acá. Bueno, dice, un sistema de comunicaciones satelital transmite en 16 QAM con una tasa de bit de 50 megabits por segundo. O sea, la entrada del modulador tengo 50 megabits por segundo. A la salida del transmisor hay una potencia de portadora más bandas laterales de 1 kilowatt. Calcular la energía por bit. Esto es algo bastante simple. La energía por bit es la potencia por el tiempo de bit o la potencia sobre la tasa, la frecuencia de bit. Cuando hago esta cuentita me da 20 microwatt por segundo. Esto es igual a 20 microjoule. Y si lo quiero expresar en dB joule, divido esto por un joule y aplico 10 veces el logaritmo. Esto me da menos 47 dB joule. Otro ejercicio, para un ancho de banda de 10 megas, 10 MHz, y una potencia total de ruido de 0,0276 picowatt, calcular la densidad espectral de potencia de ruido térmico.
Bueno, KT, K por T, pero T no tengo la temperatura, entonces voy a tener que utilizar esta otra alternativa, que esto es igual a la potencia total de ruido sobre el ancho de banda, que es la definición de la densidad espectral de ruido térmico. También es K por T. Bueno, acá tomo la potencia. Bueno, este cálculo tengo que hacerlo siempre en watt, ¿no? Tomo la potencia en watt, la divido por el ancho de banda en hertz, y esto me da 2,76 por 10 a la menos 21 watt sobre hertz. Si lo quiero expresar en dBm sobre hertz, lo que hago es divido la potencia en watt, fíjese acá, por 1 miliwatt. A eso también lo divido por el ancho de banda, y a todo este resultado le aplico 10 veces el logaritmo. Eso me va a dar menos 175,6 dBm sobre hertz o por hertz. Bueno, también esta es la otra manera que lo puedo hacer, ¿no? Hallando la potencia en dBm y restándole 10 veces el logaritmo del ancho de banda. Numéricamente me va a dar igual. Seguimos. Un transmisor BPSK trabaja con una tasa de entrada de 20 megabits por segundo. Ahí. Una tasa de 20 megabits por segundo. Si yo quiero una probabilidad de error de 1 por 10 a la menos 4, una tasa, en realidad una probabilidad de error relativamente alta, dice determinar la relación señal al ruido, o la relación por potencia de portadora sobre ruido total, y la relación señal al ruido por bit, o lo que es lo mismo, el cociente entre la energía por bit sobre densidad espectral de potencia de ruido, para un ancho de banda del receptor igual al ancho de banda mínimo de Naismith. Acá hay muchas cosas que hay que conceptuales que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a resolver primero la parte A y después vamos a hacer la B y ya terminamos. La parte A dice, resumido, sistema BPSK, tasa de entrada 20 megabits por segundo, la frecuencia de bit van a ser 20 MHz, y la probabilidad de error deseada es 10 a la menos 4. El ancho de banda mínimo va a ser igual a la frecuencia de bit, 20 MHz. Eso es lo mínimo para un BPSK. Para tener una probabilidad de error de 10 a la menos 4 con BPSK, voy a tener que usar las tablas BPSK, que es esta, y 10 a la menos 4 es esto. O sea que si trazo una línea horizontal va a estar entre 8 y 9. A ver qué es lo que tomé. 8,4. Voy a tener una relación señal al ruido por bit de 8,4 dB. Yo necesito esto para lograr esto. Bien, ahora me falta calcular esto, y esto lo calculo con esta formulita que habíamos aprendido en el video pasado. Bueno, esta formulita está en veces y acá está en dB. Lo hago en dB. Yo calculo esto, mejor dicho, esto ya lo tengo calculado, que es 8,4. Esto lo calculo ahora, menos 10 logaritmo de 20 sobre 20 me da 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 8,4 dB. Yo necesito entonces una potencia de portadora sobre potencia total de ruido de 8,4 dB. O sea, volvamos a analizar lo que dice el enunciado. Yo tengo un transmisor, ya mi circuitería es BPSK. Tengo una tasa de entrada de 20 megabits por segundo y yo quiero asegurar esta probabilidad de error para luego medir una tasa de error igual a esta. Bueno, ¿qué potencia tengo que utilizar? Yo de alguna manera tengo que saber eso, ¿no? Porque el ancho de banda ya lo conozco. El ancho de banda mínimo en Naismith, igualmente este es un ancho de banda ideal.
pero sé que va a ser de 20 MHz, por definición de ancho de banda mínimo en iQuit. Y bueno, pero no sé, desconozco esto. Digo, bueno, ¿cuál va a ser la mínima relación señal al ruido entre potencia total de portadora modulada y la potencia total de ruido? ¿Qué es lo que tengo que saber a mi transmisor? ¿Qué es lo mínimo, qué potencia mínima? Bueno, eso fue lo que calculamos ahora. Si yo no cumplo con esto, no voy a poder cumplir con seguramente los errores van a ser más altos. Bueno, por último, dice determinar, bueno, exactamente lo mismo, la relación señal al ruido, la relación señal al ruido por bit, pero ahora si el ancho de banda es el doble que o sea el ancho de banda de nulo a nulo. Recuerden que a la salida del modulador 2 PSK, en realidad siempre a la salida de los moduladores, el ancho de banda de nulo a nulo va a ser 2 veces la tasa de entrada vista en Hertz. Acá, como es 2 PSK, a la entrada directamente tengo esta tasa. No tengo nada que de multiplex adelante, como lo hace QPSK y los demás sistemas, no hay nada que agrupe de a bit para que haga pasar la tasa de entrada. Entonces el ancho de banda nulo a nulo es 2 veces la tasa, la frecuencia de bit o la tasa de entrada. Bueno, vuelvo a recalcular todo. Acá, bueno, despejo de esta fórmula de acá y me va a dar ahora que esto va a cambiar. Ya no va a ser más 0, esta partecita de acá no va a ser más 0, sino que va a ser ahora 40 sobre 20, va a ser 2, porque el nuevo ancho de banda va a ser 40 MHz, la frecuencia de bit no cambia. Entonces ahora, como conclusión, voy a necesitar menos potencia, o mejor dicho, la relación señal al ruido entre la potencia portadora y el ruido va a tener que ser más chica, a costa de un ancho de banda más grande. Veamos algunas cosas interesantes acá. Nosotros vimos que en principio, cuando usábamos un ancho de banda de 20 MHz, la relación señal al ruido tenía que ser esta. Si yo duplico el ancho de banda, voy a necesitar, para cumplir con lo requerido, una relación señal al ruido más baja, 3 dB más bajo, el doble, o mejor dicho, puedo reducir a la mitad la relación señal al ruido en veces, y en dB son 3 dB menos. Bueno, pero más allá de los números, no hay nada que me impida que yo pueda seguir aumentando el ancho de banda. Yo puedo aumentar cada vez más el ancho de banda, este numerador se va a hacer cada vez más grande, por lo tanto este número en dB se va a hacer cada vez más grande, y esto se va a hacer cada vez más pequeño. Y si sigo haciendo este experimento, puedo llegar a un resultado donde acá sea 0 dB, y 0 dB quiere decir que la potencia es igual al ruido, que resulta medio extraño, ¿no? Pero también yo puedo seguir aumentando el ancho de banda y voy a llegar a una relación negativa que me dice que la potencia de ruido es mayor que la potencia de señal. Esta C es la potencia de señal a la salida del modulador. Sin embargo, esta fórmula me dice que voy a seguir cumpliendo con este enunciado. Se me fue muy arriba. Con este enunciado. O sea, voy a poder seguir transmitiendo en BPSK 20 megabits por segundo con una probabilidad de error igual a esta y una relación de señal a ruido que sea negativa. Bueno, pero como nada es gratis, eso en principio suena extraño, pero es así, y esto es a costa de gastar más ancho de banda. Sí, se podría concluirlo de esa manera, ¿no? Bueno, y por más que suene extraño de que
la potencia de ruido es mayor a la potencia de la señal, hay sistemas de comunicaciones que están basados exclusivamente en ese concepto. Son los sistemas conocidos como de espectro ensanchado, split spectrum, como los modernos sistemas de CDMA. Yo acá les recomiendo, si quieren leer en esta dirección, hay un documento, esto lo pueden traducir con el traductor y queda perfecto, si no practican un poco en inglés, donde hay, bueno, este documento es excelente, hay un montón de ejemplos, y bueno, la primera parte justamente habla de que en algún momento la relación señal-ruido puede llegar a ser negativa, y que justamente, bueno, por acá habla de eso, y que justamente hay sistemas de comunicaciones que están basados en esa propiedad, están diseñados para utilizar esa propiedad. Así que bueno, se los dejo si quieren leerlo. Bien, otra cosa como para terminar, yo con este dato que está acá, o este dato que está acá, y conociendo el ancho de banda, yo lo conozco en cualquiera de los dos casos, lo que debo hacer es calcular la potencia de portadora, porque si esto es un sistema que yo estoy diseñando, bueno, voy a tener en algún lado un transmisor que voy a necesitar dimensionar la cantidad de potencia que va a tener que estar transmitiendo ese transmisor para que en el receptor se cumpla esto. Bien, yo les voy a hacer un ejercicio que está muy bueno, que lo saqué de acá. Esto también lo pueden ver acá. Yo, para que vean, usé el traductor para hacerlo más rápido, traductor automático de Google. Y bueno, el ejercicio consiste, a ver, lo voy a organizar un poco, en calcular la cantidad de portadora que yo necesito en un sistema de comunicación, la potencia portadora que necesito transmitir en el transmisor para un sistema de comunicaciones que va a ser el siguiente. El sistema de modulación es modulación por desplazamiento en fase en cuadratura diferencial. Es similar a QPSK, pero la D es de diferencial. Nosotros no lo vimos exactamente, pero vimos QPSK, que es muy parecido. Bueno, la relación entre la tasa y el ancho de banda es la mitad, que es lo importante, que esto acá, este dato lo vamos a tener. Bueno, yo quiero transmitir 2 megabits por segundo, la tasa de datos. La portadora va a estar en 2.45 GB. Y bueno, esto va a estar a 100 metros de distancia, el receptor del transmisor. En principio yo tengo que saber qué potencia necesito, un enlace inalámbrico. Los detalles del enlace no los vamos a ver acá, eso en algún momento lo van a ver en alguna materia de medios de enlace o alguna materia con temas similares, donde hay que tener en cuenta el desvanecimiento y algunos otros parámetros que de alguna manera van a empeorar la transmisión. Acá lo voy a ir mencionando, pero la idea es no detenerse mucho en eso. Bueno, entonces comencemos con el cálculo. Nosotros vamos a calcular esto, vamos a calcular C. Falta el dato del haber, ¿no? De la tasa de error de bit, no lo dice, pero en algún momento dice, bueno, vamos a suponer que necesitamos una haber que sea buena y pide 1 en 1.000.000. Dice, bueno, vamos a cumplir con una tasa de error de 1 en 1.000.000. Bueno, dice, la estrategia para determinar la potencia del transmisor es determinar primero la relación señal-ruido por bit, o la EBNO, para nuestra haber, o sea, eso con una tabla. Después, convertir la EBNO a señal de ruido, a relación señal de ruido. Esto es SNR o C sobre N en el receptor, usando la tasa de bit
Y después dice agregar las pérdidas. Esto es lo que le digo que lo van a ver en alguna materia donde hagan cálculos de enlace. Bueno, agregar las pérdidas que hay en la trayectoria y los márgenes de atenuación, que son 30 dB. Bueno, después decimos, primero decidimos cuál va a ser la ver. Bueno, ya les dije, 1 en un millón. Entonces por tabla buscamos para esta modulación y una ver de 1 en un millón, ¿cuánto va a ser el EMNO? Bueno, me da 11,1 dB. Acá usó la figura 1, que es esta, 1 por 10 a la menos 6, y la curva va a ser esta acá, esta es la de DQPSK, es esta, 1 por 10 a la menos 6, hasta acá. Entonces tengo 11 y piquito, 11,1 tomo él. Bueno, entonces planteamos la formulita parecida a esta que está acá, y acá estoy, calculo cuánto tiene que ser la C sobre N. La C sobre N me va a dar 14,1 dB. Bueno, entonces ahora yo conozco cuánto vale C sobre N. Si yo calculo cuánto vale N, ya puedo despejar C en el receptor. Ojo, acá estoy en el receptor. Después tengo que ir para el lado, imagínense, tengo que ir para el lado del transmisor, donde en el camino la señal se va a atenuar. Entonces C va a tener que ser un poquito más grande en el transmisor que en el receptor. Eso también lo vamos a hacer. Pero en principio vamos a calcular N. El N es KT por B, como ya saben, la potencia total de ruido, KT por B, donde B es el ancho de banda, K es la constante de Boltzmann, T la temperatura en Kelvin, supongo que tomó 290 Kelvin, la temperatura estándar. Bueno, y al hacer ese cálculo en dBm, acá está en watt, 4 por 10 a la menos 15 watt, si yo lo paso a dBm son menos 114 dBm. Bien, y ahí en principio podría yo calcular, si lo tomo en watt, podría calcular la potencia de transmisor de la transmisora en el receptor, pero esto lo mejoró un poquito el cálculo y tuvo en cuenta que, recuerden, los receptores tienen una figura de ruido que me empeora en relación con el ruido, y consideró que la figura de ruido es 7 dB, bastante mala, pero bueno, hizo el cálculo. Entonces considera que hay más ruido que el propio ruido que se genera dentro del receptor, que empeora la potencia de ruido. Fíjense que todo está más cercano a 0. Este número es más grande que este, visto en dB. Son más watts, más miliwatts que acá. Entonces, teniendo en cuenta el ruido generado en el receptor, en el amplificador del receptor, la potencia total de ruido va a ser menos 107, perdón. Bueno, y después fácil, a la relación C sobre N la multiplico por N y obtengo la potencia portadora. Si yo lo hago todo en dB, tengo que hacer la suma, ¿no? 14,1 es esto en dB, más, porque ahora trabajo todo con logaritmos. Esto repásenlo, paren el video, miren, porque es un ejemplo integrador donde acá está todo, bueno, la mayor parte, ¿no?, de este tema. Bueno, entonces sumo la potencia total de ruido en dBm, lo puedo hacer tranquilamente porque son unidades en dB, y obtengo entonces la potencia de portadora que yo necesito en el receptor para luego poder demodularlo, ¿no? Bueno, pero estoy en el receptor, yo tengo que ir hacia el transmisor. En el trayecto va a haber una atenuación. Esto, la fórmula para adjudicar esa atenuación por pérdida de trayectoria en un sitio al aire libre es esta, donde voy a calcular la pérdida en dB debido a la trayectoria. Necesito como dato la distancia y la frecuencia, bueno, en realidad la longitud de onda, que es lo mismo que la frecuencia, ¿no?, en el espacio. Otra cosa que acá, para no complicarlo, no tuvo en cuenta las ganancias de las antenas, que esto también son temas que se estudian cuando hacen cálculo de enlace, pero hasta ahora creo que vamos
vamos bien siguiéndolo. No tenemos en cuenta las antenas, o sea, antenas sin ganancia, antenas con 0 dBi, para no complicarlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo acá? Calculó la atenuación, que son 80 dB, muchísimo, 80 dB, y entonces a los 92,9 menos 92,9 dBm que yo tengo en el receptor, le tengo que sumar todo esto, porque lo voy a perder en el camino, y sumarle los 30 dB extra que me dijo que había acá en el enunciado, que estaban por acá, que va a tener un margen de desvanecimiento de 30 dB, o sea que también tengo que sumarle 30 dB más. Bien, y bueno, toda esta cuentita, fíjense, en lo que tengo en el reflector, más lo que pierdo en el camino, más el desvanecimiento, voy a necesitar 17,37 dBm. Traducido a watts son 55 miliwatts, que igualmente sigue siendo nada. Bien, entonces esto es un ejemplo de un poco más real, ¿no? de todos estos temas que estamos estudiando.